¿Se escucha? ¿Sí? Fuerte y claro. Muy bien. Muchas gracias. Que el Señor les bendiga en este día, Día del Señor. Y antes de comenzar el sermón del día de hoy, solamente también quiero recordarles que se inscriban en nuestra conferencia Sólido Gloria. Ahí está. Muy bien. Estamos muy contentos porque la verdad es que muchos hermanos, y esto es bueno, de otras denominaciones, porque todos hacemos la iglesia de Cristo, somos la iglesia de Cristo. Y particularmente de denominaciones más pentecostales, están muy interesadas en la conferencia. Así que eso nos alegra mucho para poder tener comunión con la iglesia de Cristo. Así que les animo a que se inscriban en www.solideogloria.cl. Ahí se inscriben, también están los datos para que puedan transferir. Y hasta fin de mes la inscripción tiene un valor, un precio de 12.000 pesos. De ahí en adelante no sabemos cuánto, pero no nos sube a 15.000, pero la idea es que se inscriban ahora con el precio de 12.000 pesos. Así que bien, quiero que abran sus Biblias, por favor, en Josué capítulo 7. Josué capítulo 7, versículos 1 al 26. Josué capítulo 7, versículos del 1 al 26. Y hoy quiero hablar sobre un tema que creo que es importante para nuestras vidas y va a ser importante todos los días de nuestra vida, hasta que partamos a la presencia del Señor. Y hoy quiero hablar sobre lo terrible que es el pecado oculto, las consecuencias que tiene el pecado oculto y cuál es el mejor remedio para esto. El texto dice así, la palabra del Señor. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema. Y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Bet-El, y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volviendo a Josué dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2.000 o 3.000 hombres, y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3.000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim. Y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Y los ancianos de Israel echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo, ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto a la espada delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? Y Jehová dijo a Josué, levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado el anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto, los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espada, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo, y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta
que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Josué, pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomado la tribu de Judá. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera. Y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones, fue tomado Zabdi. Hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Jehová dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo mi tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales corriendo a la tienda, y he aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Sera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron al valle de Acor. Y Josué le dijo: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira. Y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Esto es palabra del Señor, así que vamos a orar. Dios, hemos leído en esta hora un texto de tu palabra. Padre, cada palabra que está en la Biblia, tú has querido que estuviese ahí. Cada palabra, cada frase, cada oración, cada capítulo, cada libro. Y te pedimos que por favor, por el poder de tu Espíritu Santo y la unción que está en cada uno de nosotros, Señor, tú nos hables el día de hoy. Y si hay acá alguno de nosotros que no ha nacido de nuevo, que nunca te ha conocido, yo te pido por favor también, Espíritu Santo, que transformes ese corazón de piedra en un corazón que late para la gloria del Señor. Úsame, Señor. Es para tu gloria y no para nuestra gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos leído un texto largo y hoy justamente quiero hablar de esto, sobre lo terrible del pecado oculto, sus consecuencias y el mejor remedio para esto. En este último tiempo, nuestro país se ha caracterizado por la cantidad de cosas ocultas que han salido a la luz. Políticos de todos los sectores, empresarios grandes y pequeños, han resultado ser culpables de participar en fraudulentas operaciones y negocios que han afectado sus nombres, sus apellidos, sus familias y han desilusionado a todo un país. La amargura social se manifiesta de inmediato cuando son repudiados en las calles, en las redes sociales y en la opinión pública. Colusiones que por años y años han salido a la luz, dando a conocer cómo han afectado a todo un país. Cada uno de nosotros da a conocer una cierta molestia ante estos hechos al ver las noticias, al ver cómo personas engañan a todo un país. Cómo estas cosas permanecen tan ocultas y hay personas que son cómplices de esto y nos preguntamos, pero ¿cómo tanto el engaño hacia el pueblo chileno o hacia
hacia cada persona. Tenemos molestia. Sin embargo, esto es más triste cuando situaciones similares o peores se dan en nuestra iglesia. Situaciones de pecados ocultos se dan en nuestras familias, se dan en cada uno de nosotros. La historia que acabamos de leer, el pecado de Acán, en Josué capítulo 7, muestra cómo la desobediencia de un hombre, y esto es muy importante, la desobediencia de un hombre afectó no solamente a su vida, sino que a su familia, todo cuanto poseía y a todo el pueblo. Que debemos recordar que todo el pueblo en el Antiguo Testamento es la iglesia de Cristo. El contexto es muy significativo. Ellos están saliendo del desierto para conquistar la tierra prometida. Moisés murió y Josué es el nuevo líder que guiará a todo el pueblo a tomar esta tierra que fluye leche y miel, esta tierra prometida por el Señor. Pero es importante esto, un capítulo antes, ellos acaban de derrotar a Jericó, la primera ciudad después de cruzar el Jordán para ir conquistando toda la tierra prometida. Una ciudad que era muy importante la victoria para ellos. Y nosotros conocemos la historia, cuando rodean la ciudad y al final caen las murallas. Imagínense cómo está el pueblo de contento al derrotar una ciudad, que esa ciudad significaba avanzar en toda la conquista de la tierra prometida. Todo esto mostraba que Dios es fiel al pacto que estableció con ellos. Este pacto de gracia, donde se manifiesta que Dios es el Dios de ellos y ellos pertenecen al Señor. Eso es muy importante para nosotros. El pacto de gracia que se manifiesta en toda la Biblia. Si hay un hilo, si hay un cordón que une la Biblia de Génesis a Apocalipsis, es el pacto de gracia. Este es el pacto que hago contigo, Noé. Este es el pacto que hago contigo, Abraham. Este es el pacto que hago contigo, Moisés. Este es el pacto que hago contigo, David. Este es el nuevo pacto con Cristo y tenemos las señales del pacto de gracia, la Santa Cena y el bautismo. Todo el pueblo gira en torno a la estructura que Dios definió, cómo se iba a relacionar con ellos. Cada uno de nosotros tenemos una manera en cómo nos relacionamos con nuestra esposa o nuestros hijos. Quizás para algunos el noviazgo o el matrimonio es algo liviano, sin sentido. Perdónenme la palabra, o quizás un payaseo simplemente, el querer dominar por sobre el otro. Ese es el tipo de relación que algunos establecen. Pero el Señor dice, no, mi relación no es así. La relación que yo tengo con mis hijos no es una relación informal, no es una relación liviana, es tan profunda, es tan concreta que está sellada esta relación de tipo pactal, está sellada con mi sangre, está sellada con mis promesas. Y es en base a ese pacto que el pueblo va avanzando hasta llegar a la tierra prometida. Es en base a ese pacto que nosotros avanzamos como iglesia hasta llegar a la tierra prometida, la Jerusalén celestial. El pacto de gracia les aseguraba a ellos y nos asegura a nosotros el sumo bien, el gozo pleno, que lo encontramos solamente glorificando al Dios Trino. Fue Dios quien nos amó primero. Fue Dios quien nos escogió a nosotros y no nosotros a Él. Fue Dios quien escogió al pueblo. Y eso es pura gracia del Señor. Este pacto de gracia estructura la relación formal que tenemos con Dios, donde la soberanía de Dios, escuchen bien esto, la soberanía de Dios rige todo el pueblo, pero el pueblo responde responsablemente ante la soberanía de Dios. No usando la soberanía de Dios para justificar sus pecados, sino que da gloria a Dios por la soberanía de Él, por salvarle de sus pecados. Sin embargo, un miembro de este pueblo peca delante del Señor, trayendo como consecuencia el juicio de Dios sobre todo el pueblo. ¿Cómo es posible que por la culpa de un miembro de la iglesia, toda la iglesia pague la consecuencia de eso? Yo te voy a decir por qué. Porque no solamente nosotros como pueblo, tú personalmente, tú con tu familia, nosotros como Iglesia Cristo Rey tenemos una relación de pacto con Dios,
Si no, escúchame bien esto. También tú tienes una relación de pacto con tu hermano. Por lo tanto, le debes fidelidad, le debes compañerismo, le debes amistad, le debes lealtad. Eso es la relación que tenemos con Dios y con la comunidad. Es por eso que en el Antiguo Testamento está el arca del pacto, la ley del pacto, y está la comunidad del pacto. Porque no es liviano, esto no es un mero club social. Somos la iglesia de Cristo, pecadores que hemos sido comprados por Él. Y un miembro de la iglesia en el Antiguo Testamento peca y se afecta a todo el pueblo. Todo por el pecado oculto de una sola persona. Un pecado oculto de una persona afecta a todo el pueblo. Quizás cosas ocultas pueden permanecer en nuestras vidas durante años, que de manera más precisa no son cositas ocultas, son verdaderos, sucios, horribles pecados, que si el día de hoy cada uno se para aquí adelante a confesar sus pecados delante de la iglesia, como se hacía en la iglesia primitiva, estoy seguro que incluyéndome yo, estaríamos todos avergonzados de nuestros pecados. Acán cometió pecado y todo un pueblo fue afectado. Es por eso que hoy quiero hablar de esta situación, especialmente ahora que estamos partiendo el año y para destruir este misticismo mágico que pensamos que desde un 31 de octubre a un 1 de enero o un 8 de enero como que las cosas cambian. Ahora hay una nueva oportunidad, se viene el 2016 y como lamentablemente se predica en las iglesias, 2016-2017 ahora pasamos. No, este es tu año este es el año de la victoria, este es el año y al año de tantas cosas, no, el año siempre va a ser igual. A menos que el Señor cambie nuestros corazones y cambie nuestras vidas. El año no cambia. Lo que tiene que cambiar es tu corazón, mi corazón por la obra del Espíritu Santo. Entonces quiero hablar de eso, esas cosas que están ocultas en nosotros y que han estado por años. Y por favor, aquí quiero ser categórico. No importa cuántos años lleves en la iglesia. No importa si hoy vienes por primera vez. No importa si eres un oficial de la iglesia, un nuevo diácono o estás predicando el día de hoy aquí adelante. Esto nos afecta a todos por igual, desde el más pequeño hasta el más anciano del día de hoy, porque todos somos pecadores. Es por eso que hoy día quiero hablar rápidamente 4 puntos sobre esto, lo que acabamos de leer. En primer lugar, quiero hablar sobre cuál es la naturaleza del pecado. Y quiero hablar con respecto a esto porque creo que como iglesia o como sociedad tomamos tan liviano el concepto del pecado. Tomamos tan liviano el concepto del pecado porque no tenemos un concepto grande de la majestad y la santidad de Dios. Trayendo como consecuencia que si yo no considero lo grave de la enfermedad del pecado, lo grave de la enfermedad de un tumor grado 4, donde a la persona le quedan meses o semanas de vida, siendo que el pecado es peor, si yo no considero esto, escúcheme bien, no voy a poder considerar la maravillosa y sublime gracia de Dios. No voy a poder comprender el perdón de Dios, la restauración de Dios que puede traer a nuestras vidas, matrimonios, etc. El segundo punto que voy a hablar es sobre las consecuencias del pecado oculto. El tercer punto que quiero hablar es sobre las consecuencias del pecado expuesto. Y finalmente, el mejor y único remedio para el pecado oculto y expuesto. Vamos al versículo 1 del capítulo 7. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema. Y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. El versículo 1 nos indica que el pueblo cometió una prevaricación. ¿Qué quiere decir esto, una prevaricación? Mejor dicho, quiere decir una infidelidad. La relación que Dios tiene con su iglesia, de acuerdo a Efesios y como lo manifiesta toda la Biblia, es como un esposo con una esposa. Y la esposa fue infiel al esposo. Cometió infidelidad, cometió prevaricación, porque Acán tomó del anatema. Y 2 cosas nos llaman la atención de este primer versículo. Lo primero es que nos habla en plural. ¿Cómo comienza el versículo 1? Pero los hijos de Israel cometieron
infidelidad o prevaricación contra el anatema. Ahora, ¿por qué los hijos en plural cometieron este pecado? ¿Qué dice el versículo? Porque todos los hijos de Israel cometieron ese pecado. ¿Dice eso? No dice eso. Dice, Israel cometió pecado porque Acán, uno de entre miles, cometió pecado. Toda la iglesia fue considerada en caer en dicho pecado porque uno cayó en ese pecado. Y lo otro, dice, todo el pueblo pecó porque un hombre pecó, pero ¿qué es lo malo que hicieron? Para entender esto debemos ir a los versículos 17, 18 y 19 del capítulo anterior. Es decir, Josué, capítulo 6 del 17 al 19, dice lo siguiente. Josué capítulo 6 del 17 al 19 dice, y será la ciudad anatema a Jehová. Ellos van a conquistar, a derrotar Jericó, esta ciudad importante. Y será la ciudad anatema, es decir, toda la cultura, toda la cosmovisión que tenía esta ciudad, toda su religión, toda su economía, la manera de hacer trabajar a las personas, toda la ciudad, todo el corazón de la ciudad es anatema, que quiere decir maldito. Eso es anatema, es maldito. Con todas las cosas que están en ella, solamente Rahab, la ramera, vivirá con todos los que estén en casa con ella, nuevamente, por una mujer, por la acción de una mujer antes, toda la casa se salva, por el concepto federal de pacto. Por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Verso 18, atento a este versículo. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis cosa alguna del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Verso 19, mas toda la plata y el oro, los utensilios de bronce y de hierro, sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Para nuevamente entender esto y cómo esto se aplica a nuestras vidas, les voy a pedir que por favor vayamos a Levítico 27, 29. Busquen en sus Biblias Levítico 27, 29. Dice, ninguna persona separada como anatema podrá ser rescatada. Indefectiblemente ha de ser muerta. Eso significa ser anatema delante del Señor. Anatema significa algo que está consagrado para ser destruido. Es tan terrible a los ojos del Señor. Piensa en lo más terrible que tus ojos han visto en esta tierra, en la noticia. Cuando un violador descuartiza, mata y oculta eso. Qué terrible, de verdad. Solo el hecho de decirlo es fuerte. Para el Señor esto es más fuerte, el ser un anatema, porque está condenado a destrucción. Indefectiblemente va a morir. Tiene que morir. Y el Señor les dice, por favor, no toquen del anatema, ni guarden nada, porque si ustedes lo hacen, van a llegar a ser anatema. La razón es clara. Porque el Señor les dice esto, porque si ustedes toman de la ciudad de Jericó, ustedes que son benditos, van a ser malditos. La ciudad entera era maldita Jericó, no así el pueblo de Israel. Ellos se convertirían en anatemas ante el Señor si tocaban. Ellos estarían en todo el derecho a ser destruidos por el Señor por no conformarse a la ley del Señor y al mismo tiempo por transgredirla. Y es esta la naturaleza del pecado. Justamente así lo define la pregunta 14 y la respuesta 14 del Catecismo Menor de Westminster. Define el pecado como, escuche bien esta definición, y si puede apréndasela de memoria, y como buen padre enséñela a sus hijos. Pecado es esto: cualquier falta de conformidad a la ley de Dios o la transgresión de la misma. Cualquier falta de conformidad a la ley del Señor o transgresión a ella. ¿Qué es la ley del Señor sino la expresión de su carácter santo? Cuando nosotros cantamos santo, santo, santo,
Dios en tres personas, bendita Trinidad. Cuando hablamos de la justicia de Dios, el carácter santo de Dios se expresa en algo. Y ese algo es su ley, que es buena, agradable y perfecta. Esa ley, el centro de esa ley es el amor. Por favor, hermanos míos, jamás vean la ley como algo malo, porque la ley es la expresión de la voluntad del Señor. Y esa raíz es el amor. Ama al Señor tu Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Es el amor, esa es la esencia de la ley. Y el pecado justamente esto, falta de conformidad a la ley. Es decir, no me conformo con la voluntad de Dios. Pienso que hay algo mejor que la ley del Señor, algo más agradable, más placentero que la voluntad de Dios. Eso es falta de conformidad. Pero al mismo tiempo dice que es transgresión de esta misma. Es decir, yo quebranto esta ley, yo tomo esta ley, que es la ley de los 10 mandamientos, la tomo, la piso, la quiebro y pienso que hay algo mejor que eso. Esa es la esencia del pecado. Esta es la naturaleza del pecado. Es tan fuerte que afecta cada una de nuestras facultades, afecta tu intelecto, afecta tus emociones y afecta tu voluntad. Cuando deberíamos pensar en todo lo bueno, en todo lo santo, en todo lo justo, en todo lo que es digno de alabanza, estoy pensando en cuán digno es mi hermano de ser pelado y murmurado. Cuando debo pensar en todo lo bueno, cómo agradar al Señor, solamente pienso en cómo desagradar al Señor mientras desagrado a mi esposa y a mis hijos. Eso es pecado. Falta de conformidad a la ley y transgresión de esta. Es tan terrible el pecado porque cuando el Señor creó al hombre a su imagen y semejanza, lo creó para tener relación con Él, para tener relación con sus pares y con toda la creación. El pecado destruye cada una de estas tres relaciones. Destruye mi relación con Dios, destruye mi relación con mi amigo, transformándolo en mi enemigo, y destruye mi relación con la naturaleza, con la creación y con toda la cultura. En vez de desarrollar un arte, películas que glorifiquen a Dios, empresas que glorifiquen a Dios, colegios que enseñen a las personas buena ciencia, universidades que enseñen buenas carreras de medicina, arquitectura, de derecho, en vez de levantar ese tipo de universidades, que en Estados Unidos y en Europa, en los países protestantes y reformados, hay universidades reformadas y calvinistas. Harvard fue fundada por presbiterianos, por puritanos. Lo mismo Yale, etcétera, etcétera. La Universidad Libre de Ámsterdam, una de las mejores del mundo, fue fundada por Abraham Kuyper, quien fue pastor, primer ministro de Holanda y fundador de esa universidad. Eso es lo que nosotros deberíamos hacer como Cristo Rey. No solamente, y gloria a Dios por la plantación de iglesia, pero como iglesia, si entendemos el concepto de reformado, como iglesia reformada entendemos que es más allá de plantación de iglesia, es colegios reformados, jardines, universidades, una clínica presbiteriana. A eso debemos apuntar y para eso estamos acá. Y por eso nos reunimos el día del Señor. Por eso no es necesario que todos ustedes sean pastores, hombres. No. Un ingeniero glorifica tanto como un pastor, como un obrero, como un carpintero. El asunto es hacerlo todo para la gloria del Señor. Eso deberíamos hacer, pero el pecado destruye todo eso. Ya no quiero predicar para edificar, quiero predicar para que vean cuán elocuente es mi teología. Ya no quiero fundar colegios para el Señor, sino para ganar tantas cosas, etc. Eso es el pecado. Por lo tanto, ¿qué estamos haciendo con el pecado? ¿Estamos viendo cuán terrible es? ¿Cuán pecaminoso es el pecado? Como dijo Ralph Benning en su libro El pecado, la plaga de las plagas. Cuando Londres fue infectado por una plaga, él escribió ese libro para hablar de cuán terrible es el pecado. Y él dijo, el pecado es peor que cualquier sufrimiento. El pecado es peor que el diablo mismo. Y el pecado es peor que el infierno. Porque en el infierno es donde los pecadores no arrepentidos estarán pagando eternamente. Ahora quiero pasar al segundo punto. Si entendemos la naturaleza del pecado, de un pecado de Acán, que afectó a todos, ¿cuál es la consecuencia de este pecado oculto? En primer lugar, el mismo versículo 1 nos dice que la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Pero eso lo quiero hablar al final. Lo que hoy quiero hablar es destacar cómo Dios permite una lamentable situación para dar a conocer el pecado de Acán y cómo esto afecta al pueblo. Ellos van a la guerra contra un pueblo que tiene pocos habitantes.
Recién el O'Higgins de Rancagua, el equipo que me gusta, donde nací en Rancagua, le ganó al Barcelona en la semifinal. Pero ahora el O'Higgins tiene que ir a jugar contra un equipo de, Pablo, no, algo más chico, algo más malo. La U, dijo el Pablo. No, eso no, ya. Un equipo más algo de cuarta, de quinta división. Recién le ganaron al Barcelona y ahora van a jugar con un equipo de quinta división. Recién derrotaron a Jericó y ahora van a Jai. ¿Y qué dicen? No, por favor, no es necesario que vaya todo el pueblo. Entre unos 3.000 y 2.000 es suficiente. Y van a la guerra. Y son derrotados. Van a la guerra y 36 hombres mueren. Tanto afecta esto al pueblo. Tanto afecta esto a la barra de O'Higgins, al capo de provincia, saber que le ganaron al Barcelona y ahora perdieron contra un equipo tan chico. Imagínate el corazón cómo queda. Terrible cuando tu equipo favorito pierde la final. Quedamos todos mal. ¿Cómo queda este pueblo al saber que fueron derrotados por este equipo? Más encima huyen mostrando miedo o cobardía, no sé qué cosas pasaron ahí, y 36 hombres mueren de la iglesia. 36 personas mueren. Todo el pueblo desfallece. Dice que su corazón se hizo como agua, se derritió, estuvo mal, no tenía ningún fundamento donde sustentarse. Los corazones de ellos se derritieron. ¿Por qué el Señor permite esta situación? ¿Por qué el pueblo permite que la iglesia baje su ánimo? Pero la pregunta que me hago es ¿por qué el Señor permite las preguntas que ahora Josué hace? Fíjense en el versículo del 6, 7 y 8. El versículo 7 dice, Señor Jehová, la primera pregunta, ¿por qué hiciste pasar este pueblo al Jordán? ¿Para entregarnos en manos de los amorreos, para que nos destruyan? Mira cómo cambia el corazón de Josué. Él sabía cuál era la promesa, la tierra que fluye leche y miel. Esto se los prometía a sus padres, a ustedes, a sus hijos. Esta va a ser la herencia de tus hijos, de los hijos de tus hijos. Para eso los hice cruzar el Jordán. Pero mira el corazón de Josué, ¿no es acaso muchas veces nuestra actitud desfallecer y empezar a mirar todo de manera pesimista? Su corazón se confunde. Él ya no dice, ¿por qué no hiciste pasar para conquistar la tierra? No, él dice, Señor, ¿no hiciste pasar para que nos destruyan? Señor, permitiste toda esta situación terrible que pasó el año pasado, en diciembre, en noviembre, en octubre, no sé, ustedes saben, o pasó ayer, o acaba de pasar hoy día antes de llegar a la iglesia. Señor, ¿por qué permites todo esto? ¿Para que nos destruyan? No, hermano mío. Las dificultades que tú y yo estamos pasando son para santificar nuestros corazones y para que nuestra mirada no esté puesta en esto, sino que esté puesta en lo eterno, en la eternidad. Para eso son las dificultades que están en el desierto. Nadie que camina en el desierto lo pasa bien. Pues bien, la iglesia, tú y yo estamos pasando por el desierto hasta que lleguemos a la tierra prometida, que es la Jerusalén celestial. Ese es el asunto. ¿Te estás quedando con el desierto? ¿Estás amando el desierto, la arena, la sequedad? ¿O estás amando la tierra que viene, la tierra que ya está acá? El reino se ha acercado. ¿Por qué entonces desfallecen nuestros corazones? ¿Por qué nos ponemos pesimistas cuando el Señor ha dicho, para allá va la cosa? Esta es la tierra que les he prometido. ¿Por qué nos ponemos tan pesimistas con nuestros llamados o vocaciones que tenemos cada uno de nosotros acá? Generalmente viene ese pesimismo en nuestras vidas cuando existe una falta de conformidad a la ley o sencillamente la transgredimos. Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Está tan devastado el corazón de Josué que piensa que siempre el pasado es mejor. ¿No les suena un eco esto a los israelitas un tiempo antes? ¿No estábamos mejor cuando estábamos en Egipto? Cuando estaban oprimiendo nuestras vidas, nuestros cuerpos, nuestros corazones. Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Hermanos míos, por favor, oremos al Señor y dejemos de mirar al pasado. Dejemos de ser una mujer de Lot que retrocede y se transforma en una estatua de sal.
Dejemos de mirar el pasado, los pecados. El Señor ha traído redención. Hay una visión y una misión para tu vida, para esta iglesia. Pero seguimos pensando todavía que el pasado es mejor. No, hermanos míos. El Señor está trabajando ahora, en tu corazón, en este día presente. Pero todavía seguimos pensando, ojalá nos hubiéramos quedado como estábamos hace 3 años, 5 años o 10 años. No, hermanos míos. A menos que te arrepientas de tus pecados el día de hoy, tendrás que dar cuenta delante del Señor por todo lo que hiciste, has hecho y harás. ¡Ay, Señor, qué diré! ¿Qué diremos a los cananeos y a las naciones que vean nuestra derrota? Señor, ¿qué diremos como iglesia? ¿Qué diré yo como padre de familia que fallé? ¿Qué dirán los vecinos? ¿Qué dirán los demás? ¿Qué dirán los que nos rodean por esta situación tan terrible que nos pasó, que nos acaban de derrotar? Y la respuesta del Señor es notable, profunda y de mucha importancia. Dios no le responde a Josué la pregunta que le hizo, ¿por qué nos hiciste pasar del Jordán? No. La respuesta ya estaba en el pacto, estaba escrita en su ley, en su promesa. Les prometí la tierra y se las voy a dar. Independiente de lo que sientas ahora. Por eso, hermano, el fundamento de nuestra vida no son los sentimientos, no son tus experiencias, no son tus emociones. No es que, ay, sentí algo y ahora tengo la convicción. No, no es por sentir, es por lo que dice la palabra y punto. Nuestras emociones nos rigen nuestras vidas, sí son importantes nuestras emociones, pero la Biblia debe ser el fundamento de tus emociones. No tus emociones que determinen tu lectura de la Biblia o tu forma de ser cristiano. No te voy a responder eso, Josué. Tampoco el que dirán los demás, no le dice eso al Señor. No le dirás nada a las naciones, a los cananeos, ni a los que te derrotaron. No, nada a ellos. Mis poderosas obras, dice el Señor, hablarán de que yo soy el Dios Todopoderoso. No les dirás nada a los cananeos, sino que les dirás algo a mi pueblo. En resumen de este punto es que el pecado oculto de Acán trajo terribles consecuencias a todo el pueblo. Desánimo, muerte, por la culpa de un pecado de un hombre. Por un pecado de un hombre, escuche bien, que piensa que su pecado no le afecta a los demás. Esposo, esposa, si tú piensas que tu pecado no le va a afectar a tu esposo, a tu esposa o a los que te rodean, mentira. Todo tu pecado trae consecuencias a los que te rodean. Peor aún, el hombre que piensa que su pecado ni siquiera le afecta ni le duele cuando peca. Terrible aquella vida. Ahora no les dirás nada a los cananeos, pero sí hablarás al corazón de mi pueblo y les dirás lo siguiente. Versículo 10. Y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así? ¿Por qué tienes esa actitud si ese no es el problema? El problema no eres tú, Josué, el problema es Acán. Israel ha pecado y aún han quebrantado el pacto que yo les mandé. Y también han tomado el anatema y han hurtado, han mentido y lo han guardado en sus enseres. Por cuanto no podrán hacer frente a sus enemigos, dice el versículo 12. Versículo 13, santifica al pueblo y santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti. ¿Dónde estaba el anatema en primer lugar? ¿Se acuerdan? Estaba en Jericó, pero ¿dónde está el anatema ahora? En medio de ellos, pregunta iglesia, ¿qué es lo que debería estar en medio de ellos? ¿Qué es lo que debe estar en medio de esta iglesia? En medio de nuestros corazones, en medio de nuestra familia. El Señor debería estar en medio, pero lo que está en medio de este pueblo es el anatema, lo que Dios más odia. ¿Qué es lo que está en medio de nuestros corazones que estamos partiendo el año? ¿Qué es lo que está al medio de tu vida, de tu familia, de tu trabajo, de tu pololeo, de tus estudios? ¿El anatema? ¿O está el Señor ahí? No podrás hacer frente a tus enemigos, no los vas a derrotar hasta que hayan quitado el anatema de en medio de vosotros. Irás por familias, casas, y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto del Señor. El Señor le muestra a Josué lo que de manera oculta está en el pueblo. ¿Se acuerdan el pecado de Acán en el versículo 1? ¿Qué es lo que hizo Acán? Tomó el anatema. Solamente eso. Pero de acuerdo a lo que acabamos de leer, se describe lo siguiente. Un pecado muestra varios pecados. Israel
ha pecado. Todo Israel ha pecado por el pecado de una persona. Segundo, Israel ha quebrantado el pacto. Quebrantar el pacto significa despreciar la comunión con Dios. Qué rico es cuando un padre abraza a su hijo pequeño de 3, 4, 5 años y ese pequeño niño abraza a su padre y verlos cómo tienen comunión. Así es la comunión que el Señor anhela con nosotros. Alexis, yo sé que lo disfruta con su hijo. Así es la comunión que el padre tiene con sus hijos. Pero sus hijos desprecian esa comunión porque quieren tener comunión con las tinieblas, porque ya les da lata orar, les aburre orar, tener comunión con el Señor por medio de la Biblia. Prefieren cuántas cosas. Son capaces de quedarse hasta las 3 de la mañana para resolver negocios sin sentidos, pero no son capaces de quedarse 5 minutos estudiando la palabra del Señor con sus hijos. Despreciaron la comunión con el Señor, el pacto. Han tomado el anatema, han tomado aquello que Dios odia y tiene destinado a la destrucción. Han hurtado. ¿En qué parte dice el versículo 1 que hurtaron? Pero el Señor, por un pecado, descubre varios pecados. Y esa es la otra característica del pecado, que un pecado contiene todos los otros pecados. Han mentido. Nuevamente vemos dos cosas acá. El pecado 1 afectó a todo un pueblo. ¿Has considerado tu pecado? Y número 2, no se trataba de un pecado, sino de muchos pecados. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de esto? No podrán hacer frente a sus enemigos. Ya fueron derrotados por Jai. Y esto, hermano, es lo más terrible de esta consecuencia. Ustedes han venido a ser anatema. Hermanos míos, ruego al Espíritu Santo en esta hora que nos haga entender lo desastroso de esta situación. El Señor les dice, ustedes han venido a ser anatema. Ustedes han venido a ser malditos. Ustedes han venido a ser objeto de mi ira. Ustedes se convirtieron en aquello que les dije que destruiría. Han venido a ser el anatema. Por lo tanto, la otra consecuencia es que el Señor les dice, no estaré con ustedes. Si la mayor bendición del pacto de gracia es que Dios está con nosotros. Por eso el nombre de Cristo es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Esa es la mayor bendición del pacto. Que Dios esté con un hombre, que Dios esté en su matrimonio, que Dios esté en el noviazgo, en el pololeo, en la empresa, en el trabajo, en los estudios. Es la mayor bendición, que Dios esté ahí. Por consecuencia, la peor y más grande maldición que un hombre en esta tierra puede sufrir, peor aún si se llama cristiano, es que el Señor le diga, no estaré contigo. Es tan profundo que Moisés también oró y le dijo al Señor, si tú no estás, si tú no vas con nosotros, es mejor no avanzar. Les voy a dar todo. Mi ángel va a estar con ustedes, pero el Señor le dice a Moisés, pero mi presencia no va a estar contigo. Ay, hermanos míos, yo les pregunto a ustedes, ¿el Señor está contigo? ¿La presencia del Señor está contigo? ¿Está con tu familia, con tu esposa? Por favor, no me mientas a mí y no le mientas a tu corazón. Pregúntate ahora si verdaderamente el Señor está contigo, la presencia de Dios está contigo. Porque cuando alguien está contigo, lo único que quieres es tener comunión con esa persona. Lo único que quiero yo es que Camila llegue del trabajo y estar con ella y tener comunión con ella, ver una buena película, abrazarnos, saber cómo está su día y tener comunión. Así es con el Señor. Queremos estar con Él, pensamos en Él, pensamos en su palabra. Pero eso parece que ya no afecta a nuestras vidas. Y queremos seguir teniendo un 2017, viviendo tal como siempre hemos vivido. No estaré con ustedes. A menos que, dice el Señor, destruyan y quiten el anatema. Es aquí donde Josué, guiado por la minuciosa mano de Dios, manda a buscar a Acán. El objetivo de esto es dar a conocer lo que está oculto. Y yo les hago esta pregunta, hermanos míos. Todo lo oculto saldrá a la luz de acuerdo a la palabra. La pregunta es, ¿cuándo va a salir a la luz? Yo te puedo decir esto. Puede ser hoy que salga a la luz, que tú le confieses tu pecado al Señor, que le confieses tu debilidad.
Y el Señor está pronto a escuchar tu debilidad. Si le dices, Señor, me cuesta esto, estoy luchando con esto, no lo puedo hacer con mis fuerzas. Qué bueno que reconoces que no lo puedes hacer con tus fuerzas, porque no es con tus fuerzas, dice el Señor, es con mi fuerza. Pero debes confesar tu pecado, debes exponer tu pecado. Si no lo confiesas el día de hoy, hermano, y no lo confiesas hasta tu último respirar, va a llegar un día en que sí lo vas a confesar y va a ser en el día del juicio. El problema es que ahí ya no vas a tener perdón de parte del Señor. El pecado de Acán se da a conocer y ahora quiero pasar al tercer punto, las consecuencias del pecado expuesto. Josué, veamos el versículo 19. Josué dijo a Acán, después de traerlo de la tribu, familias, casas, varones, llega hasta Acán. El Señor es minucioso. Sí, por la culpa de uno todos fueron perjudicados, pero el Señor es minucioso. De la familia de esta iglesia, de estos varones, de esto, Él es el culpable. No pienses que vas a salir pillo con tu pecado. No lo pienses, por favor. Y Josué demanda a Acán, el culpable. Mira lo que le dice. Parece que Josué era presbiteriano y reformado, porque le dice, Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, al Dios de Israel, y dale alabanza. Nuestro catecismo dice, nosotros como cristianos evangélicos de apellido presbiteriano, hacemos énfasis en qué cosa. No en la salvación, no en las obras que tú puedas hacer, nuestro énfasis está en la gloria del Dios Trino. Por eso el fin principal, de acuerdo a nuestro catecismo, es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Mira lo que le dice Josué a Acán, glorifica al Señor, dale alabanza. Viene el Señor ahora y nos dice, Iglesia Cristo Rey, glorifiquen al Señor. Y estoy seguro que todos vamos a decir, amén, vamos a glorificar al Señor. Bueno, ¿quieres glorificar al Señor? Mira lo que le dice Josué. Declárame ahora lo que has hecho. Y parece que no glorificamos al Señor y nos achunchamos o nos escondemos, si es que no entendieron esa palabra en un idioma extraño. Una de las maneras de glorificar a Dios es confesando nuestro pecado, dando a conocer con detalles nuestros pecados. Como vimos, Acán tomó el anatema, pero no se imaginó que ese pecado contenía muchos pecados. Y veamos lo que le responde Acán. Del pecado oculto ahora pasa a ser expuesto. Verso 20. Verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ellos. Acán vio y codició, es decir, anheló en sobremanera, codició, se desesperó. Dijo, en esto, si yo obtengo esto material, mi sed va a ser satisfecha. Necesito eso, lo codicio, lo codicio. ¿Y qué es lo que estaba codiciando Acán? Lo que el Señor le dijo que no tomaran, un manto babilónico. Acán nuevamente no se conformó a la ley y la transgredió. Peor aún, no solamente amó lo que era odiado por Dios, sino que le hurtó a Dios. El Señor en el capítulo anterior dijo, y todo lo que sea de plata, de oro, debe ir a la casa de Él. Señor, ¿pero qué hizo Él con la plata, con el oro? Lo escondió, le robó al Señor. Tal como lamentablemente muchas veces nosotros lo hacemos cuando no diezmamos al Señor. Malaquías 3:8, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. El asunto se concluye de manera absurda y horrible. Todo su pecado lo escondió en su tienda, no solamente en su corazón, sino que lo escondió en el corazón de su casa. Ahí estaba escondidito el pecado, oculto delante de todas las otras casas. Pero imagino a Acán con su familia, sus hijos, sus bueyes, aparentando delante de la iglesia del Antiguo Testamento. Pero debajo de su vida le había robado al Señor. Había tomado el anatema. Él se convirtió en un anatema. Pero su pecado fue expuesto. Lo oculto sale a la luz. Y hermanos míos, por favor les pido que pongan atención a esto.
Acán confiesa su pecado. Su pecado se expuso ante todo el pueblo y Josué y el Señor. Podemos pensar en la escena, piensen en esa confesión. Pero la orden del Señor todavía seguía vigente. Él debía ser quemado con todo lo que poseía. Él confesó su pecado, pero su destino estaba claro. Moriría. Y esto a mí realmente cuando estaba estudiando esto me sorprendía. Porque él confesó su pecado, pero él igual iba a morir. Y no solamente él, sino que el versículo, veamos los últimos versículos, versículos 24 y 25. Entonces Josué y todo el pueblo y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, escuche bien, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, lo llevaron al valle de Acor. Hermano, no importa cuántas cosas tengas, no importa cuántas adquisiciones tengas, ¿qué saca el hombre con ganar el mundo si va a perder su alma? ¿Qué sacamos con redimir toda la cultura si nuestro corazón no ha sido redimido por el Señor? Versículo 25, y Josué le dijo, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. ¿Fue el pecado de sus hijas? ¿Fue el pecado de sus hijos? Fue el pecado de un hombre que afectó a toda la iglesia y particularmente de manera más concreta a su familia. La pregunta de Josué es fuerte. Miró a los ojos de Acán y le dijo, ¿por qué nos has turbado? Oh hermanos míos, ¿por qué seguimos turbando a la iglesia con nuestros pecados ocultos? ¿Por qué turbas a la iglesia con tus envidias, pleitos, celos, pecados sexuales, avaricia, orgullo y cuánto pecado no arrepentido, del cual hasta el día de hoy tu corazón no se duele por ese pecado? ¿Hasta cuándo seguiremos turbando a la iglesia de Cristo? A Cristo Rey específicamente con tu pecado, con mi pecado. ¿Por qué sigues turbando a tu familia, a tus negocios y a cuánta persona te rodea por seguir codiciando aquello que Dios ya marcó como anatema? Hermanos míos, llegará el día en que si no nos arrepentimos verdaderamente, esa pregunta hará temblar nuestro corazón porque no será Josué el que te hará esa pregunta, sino que será Cristo en aquel día donde todos daremos cuentas. Y te dirá, ¿por qué turbaste a la iglesia? ¿Por qué turbaste a mi novia? No era tu novia, era mi novia. Pero tú te dedicaste toda tu vida con un falso nombre de cristiano a turbar a la iglesia. Túrbete Jehová en este día, le responde Josué. Que se desate la furia del Señor sobre aquellos que turban al pueblo del Señor. El juicio de Dios se manifestó sobre Acán y sobre todo lo que tenía. Su pecado afectó al círculo más íntimo. Aquel hombre que por su pecado todo el pueblo fue considerado como un quebrantador del pacto. Ese hombre Acán fue apedreado y quemado con todas sus pertenencias. Y el versículo 26 termina diciendo, y Jehová se volvió del ardor de su ira. Aquí está nuestro problema al día de hoy. Que la paga del pecado es muerte. Y tú ves la historia de Acán y déjame decirte que ese debe ser mi final y tu final. Nadie aquí puede ir a Dios porque nadie quiere ir a Dios. Desde el día en que fuimos concebidos en el vientre de nuestra madre, hemos nacido con nuestra voluntad esclava al pecado. Por lo tanto, no piensen en que tienen algún libre albedrío para escoger a Dios. No. Hermanos, nuestras vidas, nuestras familias, nuestro año, nuestra vida cristiana, que a lo mejor tienen miles de años acá, o aquellos que vienen por primera vez, nuestras vidas merecen ser bañadas eternamente en el infierno, porque hemos pecado contra un ser que es eterno. Hoy día, escúchame bien hermano, hoy día puedes confesar todos tus pecados aquí adelante, o en tu lugar ahí, pero aún así puedes ir al infierno. Hoy día puedes decir, sí, ciertamente he cometido todos estos pecados. Hoy día a lo mejor puede ser tu último día aquí en la tierra, el último día donde verás a tus papás, a tus hijos, a quien sea. El confesar tus pecados no te va a salvar.
Escúchame bien esto. Acán confesó su pecado, pero no tenía quien lo salvara. Y aquí quiero llegar a mi último punto y terminar. Porque el mejor remedio para el pecado oculto y para el pecado expuesto, el mejor remedio que yo tengo aquí es Cristo y Cristo crucificado. Acán confesó su pecado, pero no tenía quien lo salvara. Hermanos míos, acá tenemos un Salvador que está pronto a salvarnos, aquellos que confiesan sus pecados. Hermanos, tú y yo merecemos el juicio de Dios, pero hubo uno que es nuestro mediador y que cuando toda la ira, todas las piedras, todo el fuego debía caer sobre ti, sobre tu familia, igual que Acán, cuando venía todo eso hacia ti, hacia mí, hubo uno que se puso al medio entre Dios y nosotros. Y ese hombre es Cristo, el Dios hecho hombre. Él en la cruz fue molido por nuestros pecados. Aquel que es el más hermoso entre los hijos de los hombres. Dice Isaías que no hubo parecer ni hermosura en él. Porque cargó tu pecado y mi pecado. Aquel que odia con todo su ser el pecado, escúcheme, y que demanda que éste sea consumido por la ira de Dios, él mismo se hizo pecado, recibiendo toda la ira de su Padre, al punto de decirle a su Padre, aquel que por millones y millones de años ha tenido comunión con Él eternamente, hubo un punto en la historia cuando estaba en la cruz, le dijo a su Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Ciertamente ese fue el grito más lleno de angustia en la historia del universo que resonó en todo el universo. El Padre abandonando a su Hijo para recogerte a ti y a mí. Escuchemos aquel grito de angustia de nuestro Cristo, que es el bendito por todos los siglos. Escuche bien esto. El bendito en la cruz se hizo maldito. Porque maldito es todo aquel que es colgado en la cruz. ¿No es acaso los malditos los que merecen ser destruidos? Déjame decirte que todas las piedras y todo el fuego que cayó sobre Acán y que debía caer sobre ti y sobre mí, cayó sobre Cristo. Es por eso que Pablo le dice a la iglesia que no quiere saber de ninguna otra cosa, sino de Cristo y este crucificado. Todos aquellos que son considerados anatemas o malditos por la obra de Cristo son considerados benditos para siempre. Si por el pecado de Adán todos morimos, por la vida de Cristo todos vivimos. Si por la culpa de Acán todo el pueblo fue considerado culpable, por la vida de uno, Cristo, todos nosotros somos justificados y declarados justos. Amigos, la cura para tu pecado oculto, para tu vicio, para mi vicio, no se encuentra en nosotros. Mírate ahora a ti mismo y dime si hay algún campeón en ti. No hay campeón, no hay una princesa, no hay un rey, no hay eso, hay un simple pecador. Mírate a ti ahora, mírame a mí y yo no te puedo salvar y tú no me puedes salvar. Es por eso que digamos junto a Martín Lutero, me miré a mí mismo y vi imposible salvarme. Miré a Jesús y vi imposible perderme. Hermano, sigue mirándote a ti mismo y terminarás en el peor de los lugares. Mira a Cristo, aférrate a Cristo y no te perderás jamás. La certeza y seguridad más grande no se encuentra en nosotros mismos, no se encuentra en nuestras lágrimas, escúchame bien, ni siquiera se encuentra en el tamaño de tu fe. Ten una fe grande para mover montañas, una fe. No, tu fe no te salva, tu arrepentimiento no te salva. Es Cristo el sumo sacerdote quien te salva el día de hoy. Ahí está la seguridad de nuestra salvación. Es por eso que no tambaleamos, nuestra salvación no tambalea de acuerdo a tus experiencias. Si sentiste algo no de parte del Señor, tu salvación se encuentra en una persona que no solamente hizo una obra hace 2000 años acá, sino que ahora mismo está a la diestra del Padre orando por ti, por tu pecado oculto, para traer perdón por ellos. Es en Cristo esa roca. Ahí está la solución de nuestros pecados más ocultos, viciosos y desastrosos. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay nada más, dice el Señor en Isaías.
Hermanos, aquí está la cura para el peor de nuestros pecados. Tal como Acán, todos tus pecados, y al mismo momento también de reconocer que mereces el juicio de Dios, pero sin embargo, no eres salvo por saber que estás desnudo, sino por aquel que nos salva, que es Cristo, su persona y su obra. Acán no tuvo quien lo salvara a pesar de que reconoció su pecado. Hoy tienes un Salvador que viene a salvar a los peores pecadores que reconozcan el día de hoy sus pecados. Aquí tienes un poderoso sanador que vino a sanar a los enfermos y quebrantados de corazón, no a los sanos y justos. Vengan a Cristo el día de hoy todos los que todavía siguen atados a sus pecados. Vengan a Cristo todos aquellos que reconocen que son malditos y leprosos, que el Señor se hizo maldito para hacerlos benditos. Todo se trata de Cristo y no de nosotros. Termino solamente con el himno del antiguo calvinista Augustus Toplady, el cual escribió: Roca de la eternidad, fuiste abierta para mí, sé mi escondedero fiel. Aunque llore sin cesar, escuche bien, y aunque sea siempre fiel, del pecado no podré justificación lograr. Solo teniendo fe en ti, roca de la eternidad. No son tus lágrimas, ni es tu fidelidad la que va a marcar este año, sino que es la roca eterna que fue partida para ti. ¿Y cómo aplicamos este sermón entonces? Confiese el día de hoy su pecado, arrepiéntase de él, reconociendo que su arrepentimiento y su confesión ni siquiera viene de usted, es de Cristo. Y así como Cristo mató al anatema en la cruz, matemos al anatema diariamente mortificando nuestro pecado. Al Señor sea la gloria por los siglos, para siempre. Amén. Que el Señor les bendiga, amada iglesia.